Amigos y hermanos, les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué gusto poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Sabemos la palabra de Dios funciona y qué bueno que usted tenga la disposición de aprender un poquito más de ella. En esta serie vamos a estar hablando desde el libro de Primera de Tesalonicenses. El nombre viene, ¿verdad?, porque es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Pablo había estado allí, ¿verdad?, en Tesalónica, había fundado esa iglesia y tenía una preocupación por lo que estaba pasando allí. Él escribe esta carta desde la ciudad de Corinto y lo que aprendemos aquí va a ser de mucha utilidad práctica para todos los creyentes. Vamos a ver entonces un mensaje de cada capítulo. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos, vamos a ver un mensaje de cada uno de ellos. Vaya conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Mire conmigo por favor allí el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí hay dos cosas que se mencionan importantísimas. La primera es la palabra evangelio, la segunda es Espíritu Santo. El evangelio, ¿qué es lo que dice? ¿A qué se refiere el evangelio? Usted habrá escuchado quizás muchas veces acerca del evangelio. Bueno, el evangelio es esto: es la verdad de que Cristo vino al mundo, nació, murió, al tercer día resucitó, ascendió al cielo y que va a volver a venir a la tierra. Y cuando una persona pone su fe en todo esto, ¿verdad?, si cree verdaderamente que Cristo le puede salvar, entonces esa persona obtiene la salvación de su alma. El evangelio, en resumidas cuentas, es mencionarle a alguien o hacerle saber a alguien que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. El evangelio es el poder de Dios para salvar. En muchas ocasiones nosotros hemos aprendido algo distinto. Quizás si usted pertenece a una religión u otra religión, habrá aprendido muchas cosas acerca de la salvación del alma. Pero lo importante no es lo que dice una religión, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el único intercesor delante de Dios. En palabras de Él mismo, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Él. Y aquí Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice: nosotros les predicamos el evangelio. Esa es la razón por la cual ustedes son salvos. Ustedes nacieron espiritualmente, ustedes pasaron de muerte a vida. Recuerde algo: por los pecados todos estamos muertos espiritualmente, y el único que puede darnos vida es Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, pasamos de muerte a vida espiritual y somos llamados hijos de Dios. Es así como empezó esa iglesia. Hoy lastimosamente hay muchas iglesias con miembros que ni siquiera son salvos. Entonces, ¿cómo pueden tener la iglesia de Cristo si ni siquiera pertenecen a Cristo? El evangelio es el poder de Dios para salvar, y gracias a que lo escuchamos somos salvos, pero debemos predicarlo también. Pero luego se habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza sobrenatural que anda por ahí, ¿verdad? Así. No. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios mismo. No que tenemos 3 dioses, tenemos un solo Dios, 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo que pasa es esto: cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, el mismo Dios Padre que envió a Dios Hijo a dar su vida por usted y por mí, es el mismo Dios Padre que envía a Dios el Espíritu Santo a vivir dentro del creyente. Y así se produce el nacimiento nuevo que está mencionado en Juan capítulo 3. Y sin ese nacimiento nuevo nadie puede ir al reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Por eso 1 Corintios 6 dice que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y ya con el poder de Dios en nuestras vidas, no solamente que somos salvos, sino que hay una gran esperanza de que cambie nuestro proceder y nuestra vida. Miren, todo cristiano debe aspirar a la llenura del Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo sea dado en medida, que 3/4, que 1/4, no, nada de eso. Cuando estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de que Dios, a través del Espíritu Santo, Dios mismo en la tercera persona, controla nuestra vida. Controla nuestra mente, nuestros actos, nuestras decisiones. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y aquí Pablo hace referencia a esto. Por el evangelio sois salvos, pasan de muerte a vida espiritual, reciben el Espíritu Santo y entonces ya el poder está en ustedes. Si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita creer en Cristo. Usted necesita creer en el evangelio que Cristo mismo vino a predicar, por el cual fue asesinado. Y entonces el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en su vida y va a hacer cosas increíbles en usted. Todo comienza en una relación con Dios a través de Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, viniendo a morar dentro de nosotros. Allí comienza todo.
Y luego, si usted conoce más a Dios, se acerca a la palabra de Dios y permite, ¿verdad?, que Dios vaya tomando control de su vida va a cambiar. Eso es la verdad de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe.